En este video vamos a tratar de abarcar los aspectos más importantes de la normativa APA. Espero que les pueda ayudar bastante y darles un poquito de guía sobre cómo deben de hacer, de aplicarse esta normativa en sus trabajos universitarios. El primer aspecto que es importante tocar es con referencia a el contenido. Generalmente cuando hacemos un trabajo hacemos una especie de índice, entre comillas, ¿verdad? Donde vamos a poner ahí los temas de nuestro trabajo con los números de las páginas, por si alguien necesita consultar algún tema en específico dentro de nuestro trabajo y poder saber a qué página tiene que referirse. Es importante que esta tablita que vamos a poner generalmente al inicio de nuestro trabajo, según normativa APA, se denomina contenido. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se usan palabras como índice, contenidos o tabla de contenido. Simple y sencillamente vamos a poner contenido y vamos a poner la distribución de los temas con las páginas correspondientes. Generalmente también hacemos un índice entre comillas de tablas. Vamos a poner algunas tablas dentro de nuestro trabajo. Esas tablas tienen que ir numeradas. Van numeradas a partir o a medida que van apareciendo en nuestro trabajo. Y para un índice, entre comillas, de tablas, vamos a poner la tabla, el número, el título de la tabla y la página donde aparece. Aquí hay un ejemplo de cómo se colocan las tablas en el texto. Entonces, una tabla es una cuadrícula. Vamos a poner ahí con información, entonces vamos a ponerle igual tabla y el número de la tabla, el título de la tabla que explica qué es lo que viene dentro de ella y al final ustedes van a ver que ponemos nota 2 puntos y ponemos de dónde sacamos esa tabla. O sea, si yo la traje de algún otro lugar, si yo la estoy citando de otro documento, si me la traje para ponerla en mi trabajo, yo tengo que indicar de dónde la estoy sacando, o sea, la fuente. Si es una tabla que yo hice en mi trabajo, entonces yo voy a poner nota 2 puntos, elaboración propia, nada más. Ahora bien, dentro de nuestro trabajo, lo que no son tablas son figuras. Generalmente las figuras son fotografías o un esquema o un pantallazo de algo que queramos poner de nuestra computadora. Cualquier cosa que no sea una tabla es una figura. También podemos hacer una especie de índice, entre comillas, de figuras y se hace exactamente como el de tablas. Las figuras se enumeran también igualmente a medida que van apareciendo en nuestro trabajo y se pone figura número 1, por ejemplo, el nombre de la figura que describe qué es lo que hay en la figura y la página donde está esa figura en mi trabajo. Y así es como se pone dentro del texto. Figura número 1, diseño de portada, ponemos ahí el diseño de la portada y abajo igual vamos a poner nota 2 puntos y de dónde sacamos esa fotografía o esa imagen que estamos colocando ahí. Igual si es una fotografía que yo tomé, pues vamos a poner elaboración propia o fotografía propia. Cuando nosotros citamos, hay dos formas de citar. Citar básicamente es sacar algo de un autor, de un escrito de otro autor y traerlo a mi trabajo. Entonces hay dos formas. La primera forma, ahí en la parte de arriba están de hecho con los dos bullets las dos formas de ponerlo. Entonces ponemos, como dice ahí, según Young's y abrimos paréntesis y ponemos 2010 y colocamos ahí la cita. Y al final de la cita ponemos la página o las páginas de donde está esa cita en el texto original. PP significa páginas en plural, porque tal vez esa cita es muy larga o está contenida en dos páginas. Tal vez está al final de la página 23 y al inicio de la página 24. La otra forma es poner la cita
Y justo al final de la cita poner entre paréntesis todo. Poner Yangs, 2010, PP 2014. Nada más que este formato, como dice ahí, de cita solo se debe utilizar al finalizar una oración o un párrafo. Ahí ustedes pueden ver en la parte de abajo un ejemplo de ese tipo de citación, que es cuando yo termino ahí, digamos, termino el párrafo. Entonces yo puse la cita completa y puse ahí al final, entre paréntesis, Yangs, 2010, pp, punto 3732. Si fuera una página, solo pongo p, punto, y pongo la página, digamos, 27. Y Yangs se refiere al apellido del autor. Solamente se pone el primer apellido del autor. Otra cosa que es importante es que cuando las citas son cortas, van entre comillas. ¿A qué me refiero con una cita corta? Una cita que tiene menos de 40 palabras. ¿Cómo hago yo para saber cuántas palabras tiene? Pues en el Word es muy fácil, marco el párrafo y me fijo abajo, en la regleta de abajo, y ahí me dice el número de palabras que contiene ese párrafo. Entonces, cuando son pequeñitas, cuando son menos de 40, van entre comillas. Aquí precisamente tenemos los dos formatos en cita corta. Entonces vean que el de arriba es el formato que acabamos de ver, donde aparece la cita toda seguida entre comillas, y al final es que se ponen los datos. El apellido del autor, coma, el año, coma, y la página, todo entre paréntesis. Y el segundo párrafo es el otro formato de citas. Entonces ponemos Campbell y entre paréntesis SF, ahí iría el año, si la fuente tiene el año. Dice, indica que, y ponemos la cita, y ahí cerramos las comillas y al final ponemos solamente la página o el párrafo. Vean que ahí dice par 14. Cuando el documento que estamos citando tiene las páginas, pues es muy fácil citar la página donde está nuestra cita. Pero cuando no tiene números de páginas, esto suele suceder mucho con los documentos online, ¿verdad? Que vienen en una página web y van todos seguidos hasta abajo. Entonces lo que se hace es que se cuentan los párrafos desde el primero. Entonces ahí se ve cuál es el número de párrafo donde está la cita que yo estoy escogiendo. Las citas largas son las citas de más de 40 palabras. Entonces, igual, si la cita es demasiadamente larga, se me pasa de las 40 palabras, entonces el formato es el siguiente. Vean que yo pongo ahí Rodríguez, entre paréntesis 2010, 2007, y pongo ahí una frase que va a introducir la cita y pongo la cita. Este tipo de cita lo que se hace es que se destaca. O sea, se le pone ahí dos puntitos, vea que se baja un espacio y toda la cita va sangrada. O sea, toda la cita lleva sangría. Una vez que termino la cita, ven que ahí dice P99, ya ahí terminé de poner la cita, hasta ahí terminó mi cita y ya puedo continuar con el texto normal como yo lo estaba escribiendo. Aquí hay otro ejemplo de cita larga, vean que ahí se dice, para D'Angelo 2001, citado por González 2001, y viene la cita. Esta cita de hecho tiene dos párrafos, es una cita demasiadamente larga, pero hasta el que termino la cita es que yo pongo la página donde yo tomé esa cita. Esto me indica de hecho que hasta ahí llega la cita. Y eso hace una diferenciación entre lo que ustedes están poniendo y lo que es cita. La paráfrasis es cuando yo leo a un autor y después me voy a mi texto y pongo lo que dijo ese autor con mis propias palabras. Entonces ahí, por ejemplo, todo ese párrafo es una idea de Rodríguez 2008, página 69. Yo leí ese párrafo, leí esa página y me pareció muy interesante lo que decía Rodríguez. No quería citarlo todo completo, sino que lo que hice fue que me vine y puse con mis palabras lo que Rodríguez dijo en esa parte. Entonces, por eso es que ahí al final se pone eso. Ustedes ven que no va sangrado ni lleva comillas, porque entonces ahí eso es lo que me indica a mí, que no es una cita textual, sino que es una paráfrasis.
Estoy poniendo con mis palabras. Cuando es una cita de instituciones, no hay un autor. No puedo poner el apellido porque no aparece la persona que lo escribió, sino que es una entidad, una institución la que está diciendo eso. Entonces yo utilizo a la institución como autora. Entonces vean que ahí dice, de acuerdo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, y entre corchetes pongo MICIT, o sea, las siglas de ese ministerio, y pongo coma y pongo 2015, que es el año, y pongo ahí la cita del MISIT. Y abajo ven ustedes que termino la cita poniendo el párrafo donde yo tomé esa cita. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Como bien lo afirma la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativos, Red MICA 2015, y pongo la cita. Esta es pequeñita, entonces esta es de menos de 40, entonces va entre comillas. Las referencias van al final del documento. No se pone bibliografía ni referencias bibliográficas. Lo que se pone es referencias, así es como se llama. ¿Por qué? Porque en realidad en esta época en que estamos utilizando mucho la tecnología, ya no estamos utilizando libros así en pasta. Entonces, eso de bibliografía se utilizaba antes porque nosotros utilizábamos libros, íbamos a la biblioteca. Pero hoy en día que todo está digitalizado, en realidad vamos y sacamos citas de sitios web, de páginas web, de documentos online. Entonces ya eso de bibliografía no se estila usar, sino que se ponen referencias. Dice ahí, las referencias deben ordenarse alfabéticamente. Una vez que yo las tengo todas listas, las voy a ordenar alfabéticamente. Solo se mencionan las referencias citadas y no las consultadas. Esto es un error muy común. Hay estudiantes que dicen, pero es que yo me leí a tal autor y entonces lo puse en referencias. Si usted no puso una cita de ese autor en su documento, no debe de aparecer esa referencia. Solamente si yo lo cité en mi texto, voy a poner la referencia de ese documento. Las referencias llevan una sangría colgante o flotante, a veces se les dice, o sangría francesa. Esa sangría, el Word la tiene, es muy fácil de ponerla, nada más marco la referencia y me voy a sangrías y le doy que la quiero en sangría francesa y él me la pone. Y la sangría francesa es que la primera línea va normal y la segunda, tercera y cuarta, las siguientes líneas sí llevan la sangría. Debe anotar el primer apellido y la inicial del autor. Aquí sí en la referencia sí se pone el apellido, coma y la inicial del autor, del nombre del autor con un puntito. Se utilizan comas para dividir a los autores cuando, digamos, el libro o el documento tiene varios autores y se pone igual, este apellido inicial, coma, apellido inicial y apellido inicial, digamos, para 3 autores. Escriba completo el nombre de un autor corporativo, es decir, no coloque las siglas, ¿sí? Como por ejemplo vimos la cita del MICIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, entonces yo tengo que poner el nombre completo de la institución como autor o autora. Si la referencia no posee autor, traslada el título hacia la posición del autor antes de la fecha de publicación. Si yo pues no tiene autor y no es de ninguna institución, pues voy a tener que utilizar el título del documento como el autor, ¿verdad? Y voy a poner después la fecha de publicación entre paréntesis. 2017, 2020, no sé. Sí es importante, chicos, algo que debe quedar claro es que en la mayoría, deberían de no utilizar en la medida de lo posible una fuente que no tenga autor. ¿Por qué? Porque uno no sabe quién realmente escribió esa información. Si alguien está respaldando con su nombre la información, pues es diferente a que yo me encuentre una información en Internet. Ustedes saben que en Internet hay mucha información disponible, pero si no tiene un autor o una entidad reconocida importante, pues yo no puedo confiar en la información que está ahí. Y entonces puede ser hasta un error incluirla dentro de mi trabajo.
Dice ahí también el año debe ir entre paréntesis. En caso de que no aparezca el año se escribe SF. SF significa sin fecha. Procuren utilizar documentos sin fecha también. O sea, si yo me encuentro en una página y dice que es de, no sé, de Rojas y la información está muy buena, pero no tiene la fecha, no sé sinceramente si esa información está desactualizada, no sé cuándo escribieron esa información, no sé si ha habido alguna modificación, si hay algún documento más nuevo, porque no tiene una fecha. Entonces, en la medida de lo posible, tampoco utilicen fuentes sin fecha. Y no utilice mayúscula en la primera palabra del título de la obra. Coloque comillas y termine con punto. Eso es cuando ponemos el título del libro o del documento o de la entrada del blog, ¿verdad? No se pone entre comillas, no se pone en cursiva y se le pone un punto al final del título de la obra. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bien, hay unas referencias de una revista científica. Vean ustedes cómo se pone Arteaga, J. Punto. Entonces ahí está el apellido y ¿cómo se llama? La inicial del autor. 2015, entre paréntesis, punto, y ponemos el nombre del título, el título del documento. Algunas reflexiones en torno al perfeccionamiento del desarrollo curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Laica, etcétera, etcétera. Así se llama todo ese documento y ponemos un punto. Y ahí después ponemos, si es una revista, pues va a traer, por ejemplo, cómo se llama la revista, qué número, qué volumen, cuántas páginas tiene la revista. Y muy importante poner el link de dónde está esa revista. Si una persona quiere ir a revisar la revista completa, le da clic al link y puede ir a partir de la referencia a buscar el documento. Dice ahí recuperado de, aunque la par más reciente ya no especifica que ya no es necesario poner recuperado de, sino que solamente se pone el link. Ahí hay otro ejemplo de González. Aquí hay otros ejemplos de cuando hay dos o más autores. Entonces ustedes pueden ver que ahí dice Segura, J y González, W. Entonces, porque este documento tiene dos autores. El del medio tiene tres autores y va con comitas ahí separados los dos primeros. Y el tercer ejemplo es cuando hay más de tres autores, o sea, hay documentos que tienen hasta 5, 6, 7 autores. Entonces se pone solamente el primero que aparece y después se pone et al. Et al significa y los otros, los demás. Entonces eso quiere decir que ese documento lo escribió Verdúa, E y otros más autores. Aquí tenemos otro ejemplo de dos autores, Morales y Pereira, y ahí están precisamente los documentos, las referencias. Las referencias de instituciones, ven ustedes, ahí está precisamente la de Red Mica que habíamos puesto, pero ahí ya no se ponen las siglas, sino que se pone el nombre completito de la institución, el año y el nombre del documento y el link. Y para terminar, en la última parte, a veces nosotros colocamos lo que se denominan apéndices y anexos. Hay una diferencia entre apéndice y anexo. El apéndice generalmente son cosas que yo elaboré. Entonces, por ejemplo, si yo hice una encuesta y quiero poner un ejemplo de la encuesta que yo hice en mi investigación, eso va a ser un apéndice porque la encuesta yo la diseñé, yo la elaboré. Yo redacté las preguntas de esa encuesta. Los anexos son cosas que yo me traje de otro lugar, o sea, yo no soy el autor. Entonces, no sé, me encontré un esquema muy interesante en otro autor y quiero ponerlo en anexos porque yo me refería a él en algún momento en el texto. Entonces, eso se llama anexos. Los apéndices, como dice ahí, si son varios, si es uno, nada más se pone apéndice y se pone el apéndice. Ya solo tengo un apéndice. Si es un anexo, solo pongo el anexo, anexos y se acabó. Pero si hay varios apéndices o varios anexos, los apéndices se utilizan darles identificación con letras. Entonces yo pongo apéndice A, muestra de la encuesta que se realizó. ¿Okay?
Apéndice B, tablas y gráficos a partir de la encuesta que se hizo, porque esas tablas yo las hice. Y así, apéndice C, apéndice D. Y los anexos se numeran. Entonces pone anexo 1, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí hay de apéndices, ¿verdad? Pero igual, anexo 1 es de, no sé, gráfica de la población de Costa Rica en el 2017 y entonces se pone ahí, ¿verdad? Y así se pone. Entonces los apéndices se ponen con letras y los anexos se ponen con números. Los apéndices son cosas que yo he hecho, pero que voy a poner al final del documento como apéndice. Y los anexos son cosas que no son de mi autoría, de nuestra autoría, que me traje de otros autores, pero lo voy a colocar en anexos. Espero que les sirva esta información, aunque haya sido muy rápido de ver, y cualquier cosa, pues estamos para servir. Muchas gracias.